sino llegar a sus hogares a través de este su programa Verdades al Aire. Hoy tengo un interesante programa, hoy tengo aquí la participación de la abogada constitucionalista Maribel Reyes y también de Miguel Valerio, quien está en camino, pero como el programa es en vivo, tenemos aquí habilitada su butaca para que se integre. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre la propuesta de reforma constitucional del presidente Luis Abinader y todas las aristas, todos los ítems que esto conlleva. Así que para mí un placer tenerte aquí en Verdades al Aire. Muchísimas gracias, Salomón, por la invitación. Será un placer compartir con el profesor Miguel Valerio sobre uno de los temas más interesantes en el constitucionalismo, las reformas constitucionales. Las reformas constitucionales, que tú debes conocerlo bien, porque además de constitucionalista, has trabajado en el Tribunal Constitucional. Pero me gustaría tu valoración, tu opinión sobre esta propuesta de reforma que ha hecho el presidente Luis Abinader. Mira, respecto a la propuesta de reforma, la verdad es que sinceramente esperaba tal vez una propuesta más robusta. Al final salen 4 puntos, incluso puntos que nunca se habían tratado sobre las posibles propuestas de reforma o sobre el abanderamiento que el presidente Luis Abinader tenía en una posible, incluso temas que estuvieron en la propuesta del 2021 no lo vemos en esta propuesta. Y llegan otros temas, por ejemplo, como la reducción de las cantidades de diputados territoriales y además, por ejemplo, la unificación de las elecciones, que son nuevas. Pero recuerda que las propuestas son sobre las cosas que él quiera, no sobre las que tú, yo entendamos que se necesitan reformas constitucionales. No, totalmente, pero digo, el presidente fue abanderado por mucho tiempo solamente respecto a ponerse un candado para su propia no reelección, que de por sí ya lo tiene, y sobre el Ministerio Público Independiente. Y incluso en una propuesta, la propuesta que se debatió en un momento en el CESE, en el Consejo Económico y Social, donde se convocó no solamente a la oposición, sino a todos los sectores de la sociedad, se habló en el Consejo Nacional de Magistratura que se retiraba el Procurador General de la República, se quería agregar una forma itinerante al presidente del Tribunal Constitucional. Esto no lo vemos en esta propuesta. ¿Qué sentido tiene? Yo entiendo como que no hace esquina meter al Tribunal Constitucional en ese tipo de cosas. En ese momento se hablaba de que como estaba el presidente de la Suprema Corte de Justicia, como una alta corte o el tribunal más alto de la República Dominicana no tenía una representación. Cosa que para mí tampoco tiene mucho sentido de que esté el presidente del Tribunal Constitucional en un Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, fue una de mis críticas en ese momento. Ahora no está esa propuesta y lo que está es pero retirar. No debería estar, ¿no? Para mí no es necesario. Que la naturaleza del Tribunal Constitucional que está arriba para mantener el sistema de pesos y contrapesos, y el como que no debe totalmente ligarse con absolutamente nada. Totalmente, estoy Así de acuerdo. Entonces, con estas 4 propuestas que ha hecho el presidente, ¿cómo tú las valoras en términos jurídicos? Por ejemplo, la de redoblar candados. Se necesita redoblar, mira, reasegurar lo que ya está asegurado. Se habla de una famosa cláusula Petra, que yo siempre he dicho y he escrito sobre Nada ello. Petro en la Al final, tú petrificas hasta que el poder constituyente quiere que esté. O sea, el poder constituyente tiene un poder revolucionario que luego de que está convocado, y ese ha sido históricamente lo que ha pasado en República Dominicana, después que está convocado es soberano. Y aparte de eso, el poder legislativo es un poder independiente del poder ejecutivo. O sea, aunque el ejecutivo quiera decirle al poder legislativo, quiero una reforma, pero solo para estos puntos, los legisladores, cuando están como constituyentes, tienen la potestad de reformar y agregar lo que ellos entiendan necesario. Que pase, adelante el señor Valerio. Estamos en vivo, no importa, hermano. Entre. Bienvenida. Todo el mundo sepa que estamos en vivo y que es natural. Continúe, doctora, en lo que a él le preparan. Entonces, también se quiere, cuando dice que se pone ese candado, la verdad es que lo tienen, porque al final nuestra Constitución, que es la Constitución modificada en el 2015, que solo se modificó para permitir una reelección tiene su candado, exactamente. Tiene su candado, pero no es necesario. Con la propuesta del presidente, ¿no se redobla este candado? Tenía un globo y ahora él le quiere poner un yale. Pero no hace más fuerte, más imposible modificar. No va a ser imposible porque al final el constituyente cuando quiera reformar nuevamente y el Ejecutivo tenga una supermayoría, otro que tenga otra mayoría propuesta, va a poder modificarlo. O sea, no hay una forma de que sea
imposible que sea totalmente petrificable la Constitución, sobre todo Además, porque la Constitución es un cuerpo vivo, y se un modifica con la cuerpo vivo sociedad. que va modificándose con la sociedad. O sea, Sí. no podemos imponerle a una sociedad dominicana que va a ser así todo el tiempo, porque no sabemos si en años futuros incluso la sociedad dominicana entienda que el presidente de la República debería de ser por 6 años y nunca más, o por 4 y nunca más, o por 12, o sea. ¿Qué piensa el amigo Mira, Valerio? sobre el particular, yo creo que todo el mundo debe que estar conteste en esa parte con la reforma del presidente, porque si tú te fijas, la dinámica de la reforma constitucional dominicana siempre ha versado, o una gran parte de eso, sobre la reelección, trayendo cosas tan funestas como la era de Trujillo, trayendo cosas tan funestas como unas reelecciones indeterminadas que se hicieron, porque resulta que quien ha querido reformar la Constitución no se beneficia. Y te voy a poner ejemplo. Presidente Mejía, año 2002, hace una reforma para poderse reelegir. Beneficiario de eso, Leonel Fernández. Leonel Fernández hace una reforma para cuando terminara en el 12, volver al poder. Beneficiario de eso, Danilo Medina. Danilo Medina hace una reforma de unos supuestos candados definitivos, beneficiario normal, Luis Abinader, porque entró en su periodo, cumplió con la Constitución y se reelige. Entonces, si el presidente somete, que estoy de acuerdo con la colega de que las constituciones no deberían ser rígidas, pero en ese aspecto particular yo tengo que coincidir, porque la reelección, así de manera indefinida, no ha permitido... También, pero cosas. la Constitución establece 2 periodos ya. Dos- O sea, lo sí, establece sin que Luis tenga que modificarla. Aquí viene un problema más grave que ese. El problema es que si tú quieres reformar eso y tú estás diciendo que eso no va a ser reformable, desde mi óptica debe ir a un referéndum. Porque ya tú estás incidiendo en que un artículo de la Constitución nunca lo va a pasar a una cláusula PET, es decir, nunca podrá verse una Constitución sobre la forma de el periodo de gobernanza. Entonces, esa parte en sí intuye indirectamente una reforma, y ahí hay una discusión si tiene que ir a referéndum o no, desde mi óptica sí. Porque así la población dominicana votaríamos mayoritariamente por eso. Entonces, ahí es que está la diatriba con la reforma presidencial. Y con relación a las otras reformas que él propone, No. por ejemplo, quiere reducir el número de legisladores. ¿Están de acuerdo? Bueno, en mi caso no estoy de acuerdo, porque si algo, ya tenemos un tope de legisladores, de lo que creo que todos hemos llegado de acuerdo, de que aunque aumente la cantidad poblacional de ciertos municipios, no va a aumentar la cantidad de diputados, que no es legisladores per se, o sea, no estamos tocando al Senado, solamente estamos tocando la Cámara de Diputados, que es donde está Sí. la mayoría congresual. Entonces, si efectivamente, tal vez algo que nos une, creo que al pueblo, el tema es que tenemos muchos diputados, el gasto que eso representa, yo creo que disminuir la representación territorial, o sea, ese legislador que es que tiene contacto con el pueblo, o sea, del que puede ir a los municipios, del que tiene ese contacto en su provincia y que es cercano. O sea, ¿cómo vamos a eliminar esto? Pero sin embargo, me llama muchísimo la atención de que unos diputados que son elegidos por listas cerradas de los partidos políticos y aliados, tú me lo estés aumentando. O sea, ¿por qué tú me estás eliminando el poder de elección directa que tenemos nosotros los dominicanos, de elegir quiénes nos representan? Tú me lo estás disminuyendo, pero sin embargo tú me quieres subir 10 diputados a nivel nacional que son elegidas por listas cerradas, O sea, que pueden ser quienes ¿Tú quieran. sugieres que sean reducidos estos? Si tú me vas a quitar a mi diputado, pues quíteme entonces los diputados nacionales. Y los déjenme de- los, y los de déjenme los ultramar demás. también. No, porque hay un tema. Tenemos una comunidad muy grande de dominicanos en el exterior. Y esos Pero es una dominicanos en el cosa, y la exterior. practicidad como un legislador de una comunidad no tiene sentido aquí. O sea, búscame un legislador de ultramar que haya sometido un proyecto interesante de manera práctica aquí. Sí, hay proyectos interesantes. Incluso te puedo decir que uno de los proyectos de diáspora más interesantes que tenía República Dominicana fue sometido por el que fue en su momento el diputado de ultramar en España, por la Comunidad Europea. Y lo que te digo, no es el tema de reducir, es lo que estamos reduciendo. O sea, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Yo creo que si lo que se busca con esto es reducir el gasto público, hay muchas formas de reducir el gasto público que no es tocando el tema de ese contacto
de territorialidad que tiene que tener el ciudadano con su representante. ¿Usted está de acuerdo con eso o Mira, cree que hay que reducir los no, legisladores? Primero, y lo he dicho en numerosas ocasiones, no tuve de acuerdo con muchas cosas de la reforma del año 2010. Una fue el diputado nacional. Eso no tiene sentido porque, en primer lugar, era para darle una participación a la minoría, y la minoría lo que se están aliando con los grandes partidos, y al final de cuentas van en coaliciones, con lo cual esa minoría no está representada. Segundo, el ámbito regional, el ámbito de la provincia en sí, está representado ya en el Senado. Por mí, los diputados nacionales podrían desaparecer todos, porque eso no ha tenido sentido, que no sea un gasto. Sobre el diputado ultramar, estoy totalmente de acuerdo contigo. Quien representa a cualquier persona en el exterior, ciudadano dominicano, se llama el Ministerio de Relaciones Exteriores, no un diputado. Esa política exterior está destinada al Ejecutivo. Eso ha sido un gasto innecesario, como todos los gastos. Estoy de acuerdo en dos cosas. Eliminemos los nacionales, ahí coincidimos. Eliminemos los internacionales, ahí sí coincidimos. Y reduzcamos. Y vamos a reducir los diputados, porque aquí la circunscripción electoral, y eso es muy interesante. Pero porque, además, a partir de la producción que se hace en el Congreso, una imagínate- reducción no, pero es imagínate que imperativa, sean- es necesaria. Imagínate que sean los mejores legisladores. Cuando tú ves las cámaras de representantes de los Estados Unidos y ves la Cámara de Representantes de España y ves la Cámara de Representantes del Reino Unido, que es el parlamentarismo por excelencia, una circunscripción dominicana puede ser prácticamente un pequeño condado en el Reino Unido, un pequeño distrito municipal en el Reino de España y en Estados Unidos. Entonces, la sobrerepresentación que hay no necesariamente se ve en calidad democrática, sino yo le pregunto a los ciudadanos, ¿cuáles de esos diputados de sus circunscripciones ellos ven de manera coherente? Se ve más el senador inclusive en visibilidad que la circunscripción, con lo cual la reducción de los diputados, ahí sí yo estoy de acuerdo con el presidente, porque no tiene sentido. Bien, vámonos a una primera pausa comercial. Cuando regresemos quiero la opinión de ustedes al respecto de si podemos unificar o no las elecciones, que es también otra forma de ahorrar dinero en un país pobre como este. Con su programa Verdades al Aire, antes de irnos a pausa comercial, le dejaba la interrogante sobre la valoración de ustedes respecto de la unificación de las elecciones. ¿Tiene sentido? ¿Le ven sentido práctico? Bueno, mira, en sentido general están unificadas, porque 3 meses o 4 meses de diferencia no es una separación espacio-temporal. Aquí ya nosotros probamos la separación por 2 años, no estuvimos de acuerdo porque estamos en una campaña eterna. Si ahora la quieren unificar por 3 o 4 meses, yo creo que eso ni debería ser una discusión importante, porque en términos reales, si tú ves las últimas elecciones, el presidente arrastra como quiera, porque no hay una separación espacio-temporal. Pero el problema no es el arrastre Son nada 3 más. meses o 4. No, 4.000 millones en una, No, pero- 3.500 en otra. No, pero vamos a ver, pero vamos por partes, porque una cosa es la calidad democrática, es decir, la representación que quiere que sea más directa, que el presidente no incida en lo municipal. Luego está el costo. Evidentemente es un costo económico brutal, porque se gasta más el partido, porque los espacios va a tener lo que pagar 2 veces, para de enero, los espacios televisivos, por ejemplo, ahora los espacios de YouTube, y para la de mayo, cuando el partido puede trabajar más en una elección. Entonces, pero bueno, y te repito que la diferencia espacio-temporal entre febrero y mayo no hace diferencia para lo que era el sentido, que no era el costo Y económico. para el efecto, porque hay otros efectos, el efecto social. Totalmente. El ruido total y absoluto durante tanto tiempo. No, y lo peor, que el país se paraliza, que eso deberíamos arreglarlo después de una elección. Uno dice se paraliza, pero yo creo que se motoriza. Después, Pues las elecciones utilizan muchos recursos. pero después, Bueno, Sí, pero eso, en la transición se paraliza. pero eso va a depender porque aunque sabemos que las campañas electorales de República Dominicana conllevan incluso una contaminación visual horrenda para nuestro país, yo soy de la que digo que cuando vemos las mesas de discusiones de la reforma del 2010, si algo se quería era dividir esas elecciones, pero no por el tema económico, no por el tema del tiempo que conlleva ni los gastos, sino por el fortalecimiento de la municipalidad. Y como bien ustedes acaban de decir, si hay una elecciones conjunta, el presidente siempre va a llevar el arrastre, o sea, lleva a todos sus candidatos como una mochila,
y siempre se va a fortalecer la figura del presidente y la municipalidad nunca se va a fortalecer en este país. Y lo que debemos de buscar es fortalecer la municipalidad de este país, que no necesitemos siquiera esos 3 meses de esa campaña abrumadora, pero eso no se va a lograr porque unifiquemos las elecciones. Eso se va a lograr cuando el Estado dominicano entienda que lo más importante de este país es la educación y fortalecer ese conocimiento crítico del ciudadano respecto a qué es lo que va a elegir. Porque siempre, o sea, decimos, vamos a reformar la Constitución solo por unificar las elecciones. No, nos costó mucho dividir las elecciones. Y hubo un momento que aunque las personas no compraron, sobre todo la clase política, que es que tiene que comprar ese discurso, no compró esa división de las elecciones de 2 años. ¿Por qué? Porque se lo pasaban todo el tiempo en campaña. Pero es esa clase política que tiene incluso también que educarse y saber que no necesitamos 2 años de campaña. Cuando usted tiene propuestas reales y cuando ese ciudadano diga que yo no necesito, está viendo todos los carteles por 2 años, tengo que utilizar el clientelismo para ir a votar, sino que cuando llegue el día de las elecciones o el mes de las elecciones, yo voy a ir a ejercer mi derecho al voto. Pero uniendo las elecciones, lo que estamos es debilitando el poder municipal que tiene. Y nosotros aquí debemos de buscar fortalecer ese poder municipal para que no se sienta que toda la carga, o sea, en Junumucú quieren construir una carretera, de una vez se la piden al presidente de la República. No debe de ser no debe de ser así. Para eso hay un ayuntamiento y hay un municipio que debe de tener esa fortaleza y dejarle de descargar esa presión que tiene el poder central para temas que son municipales. Mire, hay otro tema que yo sé que ustedes también están interesados con relación a la discusión que ha provocado, por ejemplo, la propuesta del presidente de cómo escoger al Procurador General de la República. ¿Ustedes están de acuerdo con la forma en que se quiere escoger, con la propuesta que ha hecho el presidente? O sea que una forma diferente a la establecida. La reforma tiene 2 vértices, el político que acabamos de tratar y evidentemente el jurídico estructural. La reforma que el presidente dice sobre la selección del Ministerio Público puede tener otros tipos de conflictos, no necesariamente constitucionales, pero sí en la practicidad del órgano. Primero, no estoy de acuerdo con la selección de un Ministerio Público en el Consejo Nacional de la Judicatura, porque desde mi óptica hay un principio cardinal de separación de funciones entre Ministerio Público y jueces. No conviene ni que el Ministerio Público elija jueces, ni que los jueces, de manera, en este caso, colegiada, porque van a ser con todo el poder del Estado, designen un fiscal general de la Nación o un Procurador General de la República. No conviene porque, al final de cuentas, ambas instituciones juegan una especie de yo someto un papel distinto y tú juzga lo que yo someto. Si yo sé que tú tienes alguna capacidad de elección sobre mí, ¿no, verdad? Porque ahora vamos a ver si ese funcionario va a poderse reelegir o no, porque dice que la duración es de 4 años constitucional, pero eso puede variar, o sea, de hecho. ¿Por qué podría variar? Bueno, ahí hay una discusión ya de fondo. Para la primera elección, digamos que como no se hace en el tiempo correcto para que cumpla 4 años, habrá que establecer una fórmula en la que el que se escoja será por 3 años y tanto. Ahí viene el problema. El problema es que la lógica que lo que está diciendo es, porque hay que interpretar la Constitución. La Constitución no dice lo que el presidente dice ni lo que muchos juristas han dicho. La Constitución dice, el Ministerio Público es el encargado de ejecutar la política criminal dentro del sistema judicial, que es muy diferente a la ejecución completa de la política criminal, con un concepto mucho más complejo. Entonces, si el ministro de Justicia, para poner un ejemplo sencillo, práctico, dice, yo no voy a perseguir la posesión de droga, o sea, la posesión está eximida, que a veces habría que ver de microtráfico a posesión si hay cosas, y el Ministerio Público dice, sí, yo voy a perseguir la posesión, porque a mí me toca la titularidad de la acción penal. Ahí habría una discordancia de la política criminal, y es la política criminal del Estado. En segundo lugar, el método... Pero el Ministerio Público es una indivisible. Sí, pero no, porque está diciendo que el Ministerio de Justicia va a trazar la política general y quien la va a ejecutar en el ámbito de justicia, el Ministerio Público... El ministro de Justicia, recuerde, tendrá un carácter administrativo. No. No va a tener un carácter operativo. No. Al menos eso es lo que se ha querido vender. No, léete la ley y la propuesta de ley que se han cursado dice que va a tener a cargo la propulsión de la política criminal. Y puede haber un choque porque el Ministerio Público con ese mecanismo de selección también está logrando algo más allá de la independencia. Más allá de la independencia. Se está creando una especie de un cuarto poder. Un cuarto poder que yo te voy a decir algo muy sencillo,
que cuando un fiscal te llama un domingo en la noche que comparezca por su salón, tú que eres periodista, que fuiste periodista judicial muchos años, ¿tú te acuerdas del famoso, ven a tomarte un cafecito por aquí? Sí. Entonces, ¿tú crees que el poder que tiene el Ministerio Público hoy no es ilimitado? Hoy, imagínate en esa manera de elección. Es limitado. Entre comillas. Bueno, tú le pones comillas, la ley establece cuáles son sus funciones y sus poderes. Que aquí se desborden las actuaciones es otra de cosa. quién se siente en la silla. O de quién quiera cumplir o no lo que dice la ley. En Entonces, un país que el la régimen de limitación legal consecuencia está establecida de manera taxativa. Están ahí, pero siempre va a depender de quién sea el incumbente de cualquier institución. Igual como el presidente tiene sus límites, va a depender de qué tanto el presidente quiera cumplir con esos límites establecidos en la Constitución y cómo lo interprete. Ahora bien, respecto a la pregunta inicial, que era cómo se ve retirar al procurador del Consejo Nacional de Magistratura y luego que el Consejo Nacional de la Magistratura sea que lo elija, hay dos cosas. Primero, dice que es una persona que va a tener un cuatrenio constitucional, o sea, igual que va a coincidir con el presidente y que va a ser presentado en el Consejo Nacional de la Magistratura por el presidente de la República. La otra cosa es que retirando al Procurador General de la República, el Consejo vuelve a tener el 7, o sea, un número impar. Se supone que para cuando se elija no haya empate, pero siempre se ha sabido que el presidente de la República es así, tiene un voto de calidad, dígase que su voto vale el doble. Sí. Pero si el presidente si el presidente de la República es quien propone al procurador, dígase que propone a un procurador, en ningún momento se habla de una terna, que sería tal vez más lógico, propone una terna. Definirlo. Bueno, eso no lo define. Pero además, ¿quién somete la terna? Bueno, pero aunque la somete el presidente, le está dando opción, si fuese así, por lo menos te estoy presentando 3 candidatos. Y todos sabemos que una terna lleva un pequeño asterisco, sí, que quienes tienen que verla son los que lo ven. Perfecto. Eso no tiene sentido. Está bien, sigue siendo asignado por el presidente. Y sigue siendo asignado por el presidente. Aquí le queremos cambiar el origen de la designación, pero sigue siendo igual. Ahora bien, si el presidente me dice, o sea, se dice, el presidente se va a inhibir luego de presentar ese candidato, se va a inhibir en la elección, vuelve y se crea un problema. Porque si se inhibe... Espérate un momento. Aún así sigue igual. Debería inhibir. Pero si se inhibe, luego viene un problema, que ahora el Consejo se convertiría no en 7, se convertiría en 6. Imagínate que voten 3 a favor de esa terna. El problema entonces va a estar en manos de quien controle el Consejo. Totalmente. Yo someto una terna. Y estamos aquí nosotros 3. Pero soy yo que estoy sometiendo la terna. Sí. Yo delibero contigo en el Consejo. Y yo tengo un voto en esa terna. De calidad 2. No, porque sería 7. Está afuera ya el procurador, que con eso yo creo que estamos todos de acuerdo. O sea, ¿cómo se llama la obra? Seguimos teniendo un procurador dependiente, entonces, o sea, así. Mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos entonces? Porque está bien, todos tenemos una teoría, todo lo que hemos estudiado Derecho Constitucional, pensamos tenemos ¿qué hacer 160 años dominando el seguir procurador. así? Igual, eso no tiene sentido, eso no tiene sentido. Incluso te voy a decir más, ojalá que no hagamos un Perú caribeño. Mira, tú dices que no tiene sentido, pero Guatemala, tú dices que no tiene sentido, pero la realidad nos ha dicho que por eso es que no tenemos una justicia, un ministerio público independiente, porque una potestad de un presidente. ¿Tú lo quieres más? Tenemos un ministerio público independiente. Independiente con comillas. ¿Por Tenemos qué? un ministerio Porque el público presidente es el jefe del ministerio presupuestario. público. Mira. El presidente es quien pone ahí a un compañero. Voy a hablar en primera persona. Del partido. Oye, Adolfo, me va a hablar ahora mismo. Perdóname. 5 años en la escuela del Ministerio para Público. Que no se te pierda lo que me va, para que no se pierda lo que me va a decir. Vamos a una segunda pausa comercial. Bien, continuamos aquí en este programa Verdades al Aire. Mire, supongamos el presidente, mediante la fórmula que él ha provocado, no es quien decide sobre la procuradora. Sin embargo, yo no he visto como que se ha ventilado la posibilidad de que se decida la facultad que tiene el presidente respecto de 7 procuradores. Así es. ¿Qué hacemos con esos 7 procuradores? Bueno, se supone la lectura interpretativa que le podemos dar al proyecto es que si el presidente ya no va a nombrar el Procurador General de la República, tampoco tendría la capacidad de nombrar por decreto los 7 procuradores adjuntos. ¿Qué te hace pensar eso? Creemos que ese es el espíritu que se tiene sobre la independencia de ningún procurador salir por decreto. Ahora bien, lo que debemos de pensar es
quién va a ser que va a nombrar esos procuradores, si va a ser el Consejo del Ministerio Público, si es que va a seguir existiendo el Consejo del Ministerio Público, porque para mí el Consejo del Ministerio Público desaparece. O seguirá la misma suerte del nombramiento del procurador. O seguirá el mismo nombramiento del procurador, iría a un conjunto, o sea, hay muchas cosas que no se especifican y que los constitucionalistas y los penalistas, todo el mundo ha querido ir como desmenuzando, interpretando de esto, pero no nos queda claro. O sea, son cosas que se tendría que responder en un proyecto de reforma. ¿Qué tú piensas? Mira, ha hecho una magnífica pregunta por dos razones esenciales. Wow. Primero, tú eres brillante. Primero, hay una laguna ahí que evidentemente el cambio constitucional conlleva otras reformas. Una de esas reformas es que esos 7 procuradores adjuntos que vienen de fuera tienen que salir de la carrera ahora. Eso sería la lógica. A menos que hagamos una especie de defensor del pueblo, que tú sabes cuando se designa el defensor del pueblo, se ponen adjuntos. Sin embargo, en la Procuraduría, eso va a llevar a que la Procuraduría en sí se corporativice. ¿Cómo se corporativiza? Si todos los miembros del Ministerio Público, como pasa con la milicia, son miembros de carrera, no pasa lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia, que se designa un 30% de fuera para que se oxigenice la Suprema Corte de Justicia y para que los jueces de carrera no se designen. Entonces, quiere decir ahí que efectivamente el Ministerio Público se va a corporativizar porque ya esos 7 que vienen a darle aire fresco a la Procuraduría con el procurador, ya no están. Que no eximen al presidente que lo coja de carrera esos 7, como lo hizo ahora, porque el presidente designó gente de la carrera dentro de sus facultades de esos 7. Una de esas fue Jenny Berenice, que ha sido muy buena procuradora adjunta. Ella fue designada de la carrera por los 7 del presidente. Y Wilson Camacho también fue designado por los 7 del presidente. Entonces, el presidente ahí está corporativizando el Ministerio Público, esa independencia hay que ver hacia dónde nos lleva, está diciendo que el único que va a oxigenar el Ministerio Público es el procurador que se designe en el Consejo, que no exime que en su terna también se designe una carrera. Está creando un problema en la selección porque ya lo vimos ahorita cuando estábamos hablando de que son 6, él debería inhibirse en esa votación porque él es el proponente. Entonces, aquí hay cosas de esa reforma constitucional que definitivamente ¿Usted ha estado en las entienden. reuniones de Palacio, en las discusiones? No tuve el placer. No han tenido el placer, porque esas son de las cosas que son importantes definir. Yo quiero decir que yo no pude participar. Evidentemente tampoco tenía mucho ánimo de eso, pero no participé, pero sí fui invitado. ¿Por qué no tenía ánimo si tú eres un hombre que tiene siempre unas opiniones No, porque al final de cuentas pasaron cosas que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, y es verdad, porque ahí tiene razón mi amigo Antoliano Peralta, dice, quien es el proponente es el presidente. Aquí no podemos cambiar nada, sino cosas meramente de forma, porque el presidente es el proponente de su reforma, y eso es verdad, eso es muy respetable y muy viable. Entonces yo me puse a pensar, bueno, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de lo que dice el presidente, entonces, si no estoy de acuerdo, no hace sentido participar si voy a tener una posición O si hace sentido para que allí exprese por qué no está de acuerdo y a lo mejor hace cambiar el curso de la historia. Ay, ¿Tiene Salomón, sentido? el curso de la historia se decidió en las elecciones en mayo, con una mayoría muy fuerte, y esa reforma yo no le doy y con mucha razón, ni ocho semanas en el Congreso Nacional. Yo creo que en septiembre la reforma va a estar pasada. Así de simple. Es que tiene la mayoría. Tiene una Supermayoría. supermayoría. Una supermayoría. So pena. Ah, entonces tú estás diciendo cosas interesantes. No, yo estoy preguntándote. No, y yo te contesto. O sea, evidentemente el presidente ahí le dijo a sus legisladores, porque sobre eso es que él tiene control, de que hay una disciplina partidaria y de que esa libre voluntad, que ya hay legisladores del PRM que se le están oponiendo más que lo del PLD y la Fuerza del Pueblo, que dijeron, nosotros no aceptamos que nos reduzcan representantes. Pero ellos no habían escuchado el so pena. No, sí lo escucharon, porque Sí, fue después. sí. Fue después. Pero algo que... Pero vamos al Ministerio Público, porque eso es político. Sí. Vamos nosotros al Ministerio Público. No, ella es política. No, y algo, ella es no, política. para nada, Digo, para política nada. de nada. capacidades. Pues no puede ser procuradora, ¿eh? No, pero no soy Eso es política política. ni No, no, de ningún pero no tipo. O sea, política una persona que partidaria. duró 10 años en el Tribunal Constitucional, o sea, Ah, para vale, nada. vale. Pero algo que sí a mí particularmente creo que no es la palabra tal vez desagrado, pero que no me gustó es que dijera la palabra so pena. ¿Por qué? Porque hay una separación de poder. El Poder Ejecutivo, aunque proponga, tiene una separación del De Poder forma y de Legislativo. fondo. Y el Poder Legislativo es soberano. O sea, si los legisladores, independientemente de que son elegidos de un partido político, está claro que luego que el legislador es juramentado, es soberano de su posición y de su cargo. O sea, que no puede haber un so pena ni una Sí, pero especie eso- de
de amenaza partidaria Eso es respecto suponiendo, perdóname, que ese presidente no sea el mismo presidente que tiene el poder en el aún partido. suponiendo que ese presidente sea del mismo partido, lo que se busca es que aunque ese presidente sea del mismo partido, el poder legislativo es independiente y soberano y debe incluso de ser un contrapeso y para ese, y es quien fiscaliza a ese poder ejecutivo. Bueno, mire, hay un tema que yo quiero que ustedes me den su opinión. Se quiere sacar, el presidente pretende sacar de la Constitución las funciones del Consejo del Ministerio Público para que esté simplemente en una ley. ¿Cuál es la valoración de ustedes? ¿Cree que esto cercena, esto lacera tan duramente? Vuelvo y repito, me opuse a la del 2010, me opuse a la del 15, y en esta, digamos que hay cosas que simpatizo, pero hay muchas que ya voy diciendo que estoy opuesto. Porque yo creo que la Constitución es un instrumento que es modificable, es perfectible, pero que no puede estar haciéndose modificado en la misma generación de tiempo. Entonces, el Consejo Nacional del Ministerio Público, yo fui el primer abogado que impugnó las elecciones por los mismos fiscales. Si tú te recuerdas, en la primera elección no se permitió la votación directa de los fiscales. Fue el licenciado Radamés Jiménez. En ese momento no lo prohibió, yo fui con un amparo al TC y me dieron razón después que ya la votación se hizo, que se eligió el primer consejo, muchos años después. Pero bueno, eso es parte del folclore nacional. El consejo se ha malinterpretado. Pero es que la decisión cuando se toma, al final la decisión en el tribunal no es que entre una decisión y la estamos esperando, o sea, se está esperando. No, tiene un procedimiento. Tiene un procedimiento y realmente cuando se somete el amparo, se somete el amparo cuando ocurre el hecho y cuando vino a terminar ese proceso, llegó al Tribunal Constitucional, ya estaba consolidado. Pero no debería haber, perdóneme, aprovechar ahí, algún tipo de fórmula legal que no pase eso. Por ejemplo, si hay un amparo... No, lo hay. El amparo de emergencia, o sea, lo existe. Hay medidas cautelares, hay amparo, hay medidas de cosas, pero si los tribunales de abajo te dicen que no, tú tienes que esperar que ese tribunal decida. Mira, vamos a volver al Consejo, porque el Consejo se ha malinterpretado. No es cierto lo que dicen muchos fiscales, de que el Consejo del Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Judicatura... Consejo Nacional del Ministerio Público. No, de los jueces, el órgano de los jueces es igual, es un espejo, no es cierto. Primero, la posición del Ministerio Público es una posición militar estructurada, jerárquica. En los jueces no es exactamente así. O sea, tú eres el presidente de la Suprema y presidente del Consejo General del Poder Judicial, que sí tiene función administrativa. En el caso del Ministerio Público, el procurador puede incidir en las decisiones del fiscal. Ahí hay diferencia. Entonces, que ellos ahora quieran quitar las funciones de lo que está claro en la Constitución y mandarlo a la ley, primero está bajando de rango el Consejo. Consejo que de Miontia podría hasta desaparecer. Oye, yo estoy siendo más radical del presidente. Para mí desaparece. ¿Por qué esas aprensiones? Porque lo único que cambia es que como aquí hemos querido constitucionalizar tantas cosas, de repente volvamos a una ley normal. Es que yo digo, pero sus atribuciones, debería desaparecer el Consejo. Sus atribuciones, sus funciones siguen intactas. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. O sea, tiene que ser constitucionalizada necesariamente. Bueno, lo que pasa es que sí. No, yo digo, no tiene sentido el Consejo como tal. Está bien. Ojo. Exactamente. Ojo. Tú te refieres al Consejo. Yo digo a las atribuciones que son las mismas, solo que no van a estar a una garantía constitucional, sino a garantía legal. Le quita quizás un poco de fuerza. Le quita. Pero totalmente. Se le quita toda. Pero en la misma fuerza que tenía antes de llegar al constitucional y se le respetaba. No cambia el panorama eso, ¿o sí? No creo, cambia el panorama del Ministerio Público. ¿Por qué? Totalmente, o sea, le está quitando unas funciones que tenía o que ha tenido hasta ahora y que yo digo que desaparecen y se la está dando o sea, pasan de ahí y van a pasar a un ministerio, pero no queda, o sea, el procurador, tú dices, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo se va a elegir? Es que va a ser lo mismo, solo que no estarás constitucionalizado. No, la debilidad es la siguiente. Las funciones que da la Constitución son mandato constitucional. Totalmente. Y tiene unas formas de cumplimiento obligatorio. La que está en la ley queda a merced de los legisladores, con votaciones que en estos casos son con mayoría sencilla, con lo cual te saco de la Constitución, que siempre es más difícil de reformar, por la misma complejidad de reformar una Constitución, que hay que llamar una ley de reforma, que hay que llamar una asamblea, que tienen que ajustarse a ambas cámaras, y te paso a algo más sencillo que una legislación
en la cual yo te podría quitar todos tus poderes. Yo Entonces, entiendo ahí que dicen debe... los fiscales de que le están quitando la independencia. Yo creo que la independencia tampoco está ahí. Exacto, pero yo creo que debe mantenerse en la Constitución. Totalmente. Por eso, por la fuerza, Totalmente. por el poder que te Totalmente. da. La ¿Ustedes están de acuerdo con Sí, eso? totalmente. Pues tiene sentido que los fiscales vayan y se movilicen frente al Palacio. Tienen Sí, todo el derecho. Sí, sí, porque ese es su No, carrera. el derecho yo lo entiendo. Por eso pregunté si tiene sentido. Mira, una de las cosas, de los errores... Pero el Congreso que va a hacer esas modificaciones. Sí, pero no, espérate. No hagamos ese truco. No, exacto. No sea así, no. La modificación la va a hacer el Congreso, pero quien está haciendo la iniciativa, petición. el presidente. El presidente tiene iniciativa legislativa y legislativa de modificación de Constitución. Pero no la decisión final. Bueno, es sencillo Sí. que lo retire de la propuesta. Si ella me dice algo y yo sé que la Salomón, decisión está en tus manos, que yo lo- voy ante ti. Está bien que lo quite de la propuesta. Bueno, pero está bien, supongamos que él hace Incluso la yo te voy a decir propuesta. algo, que aquí hay una discusión interesante, y ella lo sabe como constitucionalista, de que después que la Asamblea se somete al punto, la Asamblea hace lo que Es quiera ahí soberana, adentro, es soberana. totalmente. Que hay gente que dice que no, que la ley lo condiciona. Yo digo que... So pena. No, no. Mira, respecto a de si se puede movilizar, Sopena es interesante. por como esa artículo del sopena periódico. es tan interesante que se movilicen en el poder, o sea, en el Palacio y no se movilicen en el Congreso, porque esa sopena, que es el presidente de la República, le dijo a todos sus congresistas, y por primera vez, y yo lo decía en otro programa, decía, por primera vez un presidente tiene una supermayoría donde ni siquiera necesita los 3 Nada. votos de la Fuerza del Pueblo, que no lo necesita para nada en el Senado, ni los 20 votos, algo así, de diputados en la Cámara Baja. Entonces tiene una super mayoría. Si esta reforma pasa, con todas estas críticas, incluso constructivas que estamos aportando de por qué no debería de hacerse una reforma, va a pasar con esa super mayoría del PRM, o sea, es la constitución del PRM con una reforma del PRM, o sea, donde no es, bueno, es que se vendieron, votaron o como quiera que se ha especulado en otras reformas, o sea, es una reforma total y aplastadora del PRM. Entonces, es lógico que los fiscales vayan a protestar contra la persona que es quien es el proponente de la reforma, porque si el presidente de la República no propone, los legisladores están muy tranquilos en su casa, no quieren ese El problema. licenciado Antoriano Peralta, que es un abogado de experiencia en el ámbito penal, sabe muy bien cómo se bate el cobre, debería invitar a los fiscales a que hablen de ello. A que hablen, se expresen en la Constitución, que lo invite porque eso sería sano para que se vea exactamente la dimensión. Incluso te voy a decir algo más. El presidente debería invitar a los fiscales porque es una terna. Porque una terna y no como los jueces, que cualquier persona que quiera ser juez se inscribe y el Consejo tiene libertad entera de elegir. Si ya lo queremos hacer independiente totalmente, que el presidente no tenga la terna, sino que sea de elección, de que cualquier persona que quiera ser procurador que ahora no hay terna. se presente o que las Perfecto. instituciones lo presenten. Peor, ahora no hay terna. Yo tengo o sea, días uno solo. pensando en mi cama, ok, pero una terna, pero ¿quién somete esa terna? ¿Quién tiene esa suficiente moral para someter una terna más allá de cualquier duda razonable? ¿Qué organismo? ¿Cómo ustedes creen que deberíamos? Pero Salomón, o la terna o la persona individual. Primero no hay una terna, es una persona individual. O sea, No lo otros sabemos, sacamos, no se ha dicho. no sé, cuando se lee el proyecto, dice, En la redacción, será pero- una propuesta del presidente. Sí, No. A propuesta del presidente. Exacto. pero en la redacción, En pero en una términos terna. reales Presentará. es una terna que ellos están manejando. Entonces, ¿cómo, o sea, qué vamos a hacer con eso? Ahora bien, si de verdad quisiéramos y pasar esta reforma, tenemos otras opciones para elegir el procurador. ¿Cuál? Porque, bueno, a ratificación una terna presentada en la Cámara Baja y luego presentada en ratificación por el Senado. Como Es lo pasa con mismo los si tú tienes el control en ambas como cámaras. Sí, pero... Lo que yo quiero, pero- lo Mira, que me otra gustaría, propuesta lo que me adicional. gustaría a mí, Valerio, es Sí. como que haya una terna que sea el sustracto de lo más granado, de lo más calificado. No, pero en esa terna- incapaz de que yo te puedo objetar. Claro, pero en esa terna, esa propuesta debería decir que haya ejercido o haya dado docencia de la materia penal, que sepa lo que es un fiscal, porque eso también tiene que ser Pero así. eso no está así en la regla de Van a juego. ser ¿Tú fiscales quieres que siempre? cambiemos la regla de juego No, también? no, y penalistas y jueces, hay mucha gente. Vámonos a una tercera y Porque ahí se última mete pausa gente que no sabe ese comercial. truco. En este programa, interesantísimo programa con estas dos personas que han arrojado luz respecto a un tema que está candente y que va a continuar durante todos estos días. Ya han fijado posición sobre sacar el Consejo Nacional del Ministerio Público y sobre todo. Pero sobre los transitivos, ¿qué ustedes piensan? ¿Tiene el presidente necesariamente que fuñir con un transitivo? Yo soy de opinión que no era necesario. Pero además de tratar de establecer un transitivo
para hacerse harakiri, toca el transitivo que tiene que ver con Danilo Medina? Bueno, primero es muy noble la posición del presidente de él en una reforma que él propone, demostrar que no tiene interés de perpetuarse en el poder ni de regresar en otro momento. Para mí es un transitorio totalmente innecesario, porque aunque se dice que es un transitorio que ya no le va a permitir en un futuro volver a presentarse jamás, de por sí ya lo tiene, porque se lo prohíbe la Constitución actual. Y lo otro es que lo que hay que ver del transitorio es el análisis que se da, o sea, hasta su propio nombre lo dice, transitorio, o sea, es algo que está para determinar un momento específico del momento constitucional que se vive, en este caso la reforma, pero es algo que no debería de perpetuarse por todo el tiempo, porque se supone que ya cumplió su objetivo. O sea, el objetivo era que usted Pero ya en el va a caso tener... del de Danilo, no un transitorio, es un perpetuorio. Pues se supone que ella cumplió su misión. Danilo, pensando yo en mi casa, debería estar habilitado ya políticamente, a partir de lo que dice el transitorio, que lo saca de juego. Recuérdate que no ha modificado la Constitución, o sea, y la Constitución actual es la Constitución que modificó el presidente Danilo Medina. Pero lo inhabilitaba para las próximas elecciones. Y él se presentó. Exactamente. En esas elecciones, y ya le decían que usted no podía volver a ser presidente porque eran 2 periodos consecutivos y nunca más. Carl Schmitt o cualquier persona de teoría constitucional, cuando Gran ve el normativismo básicamente constitucional, sabe muy bien que el transitorio es para regular una situación en una época determinada. Si esa época determinó, el transitorio cumplió su función, y eso de reiterar el transitorio, estoy de acuerdo contigo, sería discriminatorio contra el presidente Danilo Medina. O sea, aquí hay un tema de debate de fondo. Eso no es tan sencillo como lo han querido poner, o por lo menos yo no lo veo tan claro. Yo no puedo legislar en contra de ningún dominicano. De manera particular. De manera particular. Desde mi óptica, el tema Medina, el tema Abinader estaba resuelto en la Constitución como tal. Usted no se puede presentar más. Y este solo debate, que tú haces una pregunta como periodista al fin, muy interesante, tú dices, ¿y qué pasa con Danilo Medina? Porque el transitorio de él ya pasó. O sea, para lo que fue ya pasó. Y la reforma del 2015 era muy clara de que en ese caso se ejecutó. Problema que tenemos, que la Constitución en la República Dominicana, cada vez que se cambia un artículo, se promulga de manera completa. Aquí va a haber una lucha de interpretaciones, primero a lo interno del PLD. Me va a decir, ¿Danilo puede o no puede? Con todo y transitorio. Segundo, otro debate que va a ser interesante. ¿Es inconstitucional la Constitución? ¿Puede el ciudadano Danilo Medina decir, mire, pero con eso que usted está haciendo, usted está legislando solamente en contra de mí? Si usted promulgó la Constitución es para lo que viene, no para lo que fue. Totalmente a futuro. Entonces, aquí hay otro problema de debate. Tercer problema de debate. ¿Puede el presidente o analizó el presidente que esas son las consecuencias? Las consecuencias serían, habilita esa reforma a Danilo Medina. Aunque él diga lo que diga de transitorio, dice, bueno, pero que el transitorio como tal se mantiene vigente, pero vigente de que si el transitorio lo que decía era que él no se podía presentar a la del 20. Lo que te digo, aquí los transitorios son perpetuos. Pero no solamente eso, sino que algo que tiene la Constitución y que tiene el sistema jurídico de República Dominicana en un Estado de Derecho que vivimos es que no hay retroactividad de la ley. O sea, tú no puedes crear una ley para aplicarla de manera retroactiva, no, sobre todo sobre un solo... Y que le está quitando un derecho. Y le está quitando un derecho. Exacto, sobre un ciudadano le está violando el derecho de elegir y ser elegible. Y no solamente eso, sino... ¿por qué hay una discriminación? O sea, habría una discriminación en esto. O sea, lo que no sé... Perdón, y te voy a perdonar, primera vez que te interrumpo. Yo no lo veo tan cándido eso. ¿El qué? No, porque ese puede ser el queso a la oposición. Y dice, bueno, yo habilité a Danilo. Inmediatamente, Lionel y Danilo cogen una pistola y empieza un duelo de caminar 10 pesos y se van a empezar a tirar tiros. ¿Está hablando el político o el jurista? No, el jurista. Sí, pero es una presión política. No, pero... Un político no. Una consecuencia práctica de lo jurídico va a intentar lo político. Pero eso es la reforma política. No, y totalmente estoy de acuerdo. Pero esa es la reforma política, ¿eh? Sí, claro. Y es muy inteligente el presidente. Yo estoy diciendo que está mal. Es un análisis brillante. Y muy de acuerdo con Valerio, y disculpa, Y que me veo perdona, que yo digo, no, tranquila, que no estamos perdonando los tres. Y es que yo cuando veía la propuesta de reforma, el primer borrador, que tuvo el borrador, cuando lo vi, dije, pero esto es una propuesta minada, o sea,
es una propuesta que tú dices, esto es para que tú camines en la propuesta y es bomba por todos lados cuando explota. O sea, te va a explotar en tu partido por la reducción de los diputados, pero sobre todo el de cuando decía se mantiene el transitorio, yo dije, se va a minar la oposición. O sea, la oposición no se va a encontrar ni siquiera en la reforma, es en quién está habilitado y quién va a estar deshabilitado. O si en un futuro incluso, como dice, que usted no se puede presentar más nunca, vamos a interpretar que usted le está diciendo retroactivamente que quieren aplicarla, que otros no se podrían presentar. Tengo que hacerte una pregunta, me queda poco tiempo, pero tú has sido ganador en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia respecto de uno de tus defendidos. ¿Cuál es? Mira, quiero primero pedirte perdón por los minutos de retraso que tuve, pero aquí estoy. Mira, estoy muy conforme con la sentencia, no porque sea mi cliente, sino porque durante años nosotros dijimos que Odebrecht engañó al Estado Dominicano y que no dio la información necesaria o habló mentira. Aquí hay gente que hoy ha salido a decir, bueno, que aquí la justicia manipuló. No, yo lo invito a que vean el juicio de primer grado, donde a la gente de Odebrecht se le preguntaba, ¿usted vio alguna transacción dentro de la empresa dando soborno? Y dijo que no. Pero el mismo Rondón llegó a admitir, o casi a admitir, que sobornó. No, Rondón dijo que no, toda la vida. Al contrario, Rondón, la tesis de Rondón era, si yo soborné, ¿dónde están los sobornados? Porque en primer grado se fue el soborno. En segundo grado, un juez, Nolasco, el juez Nolasco dijo, pero es que yo no veo aquí ninguna irregularidad. Hizo un voto disidente en cuanto al ingeniero Víctor Díaz Rúa, no Rondón, diciendo, yo entiendo que hay una absolución, o sea, quedamos 2 contra 1. Y la Suprema Corte de Justicia de manera unánime le dijo al Ministerio Público, usted no pudo probar su acusación. De manera unánime, no fue que hubo un voto disidente ni nada. Entonces, el expediente fue progresivo y se hizo lo que la justicia pudo demostrar, porque aquí dicen, sometimos 500.000 pruebas, y si esa prueba no tiene referencia con Adolfo, te voy a condenar. Entonces, esa es la gran enseñanza que da el expediente Odebrecht. Hubieron muchísimas audiencias en pandemia, inclusive quien te habla se enfermó de COVID en el tribunal, y entonces ahora hay una decisión. Entonces, yo he dicho, y lo he dicho contigo, tú eres testigo desde que empecé mi carrera, todas las decisiones las acato, las que me favorecen y la que no me favorece. Bueno, así vamos a acatar entonces esta decisión del tiempo que es inclemente, ha dicho que ya se acabó. Para mí un inmenso placer tenerlo a los dos aquí analizando este tema de importancia para el país. Muchísimas gracias. Nos vemos.